El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, agradecido estoy contigo, Señor, en esta hora, porque me das esa gran oportunidad de poder compartir tu bendita y gloriosa palabra, y también saber que a través de ella muchas personas, Señor, serán edificadas, serán restauradas, serán salvadas, Señor. Que tu Santo Espíritu les guíe a tomar esa decisión trascendental. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, del versículo 29 al 42 nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola, amigos y amigas. En alguna ocasión hemos escuchado, visualizado o practicado algo referente al cultivo de plantas, flores, vegetales, árboles. De manera similar, hoy hablaremos de cómo cultivar el amor en la familia. Todos sabemos que al tratarnos con amor, respeto y cariño, los hijos nos imitan y no pelean entre ellos. Esto implica el no tener preferencia por ninguno. Si en los padres no hay manifestaciones de resentimiento, animadversión ni rencor, tampoco los niños tendrán estas actitudes desagradables y molestas. Debemos ser conscientes que como pareja hemos contribuido a que la familia esté enferma y contaminada, al asumir roles particulares cuando un día prometimos en el altar estar juntos y apoyarnos el uno al otro. ¿Qué está sucediendo? Hay matrimonios donde se pierde el cariño antes del primer año. Esto no es normal, ya que con buenas intenciones, simpatía y un poco de comprensión podemos acrecentar el amor. No podemos considerar el amor como una debilidad, permaneciendo retraídos o retrayendo a los demás, porque así paralizamos la simpatía. Cuando somos reprimidos, los impulsos de sociabilización y generosidad se marchitan y el corazón se vuelve frío.
No permitamos que los corazones de quienes amamos se marchiten por falta de bondad y simpatía, ya que el amor necesita expresión. Antes de exigir que nos amen, amemos a los demás y reconozcamos sus cualidades. El sentirse apreciado es un estímulo de motivación. El agrado y el respeto alimentan el esfuerzo por alcanzar la excelencia. Cuando en la infancia se reprimen o perturba la naturaleza de estas personas, se vuelven duros de corazón, fríos, egoístas, y solo Dios puede sacarles de tal condición. Los padres debemos esmerarnos en enseñar a nuestros hijos, con el ejemplo, con el valor y con los efectos que el cultivar el amor dejan, reflejando hijos detallistas, honradores de sus padres y con buenas relaciones en los círculos que manejen. Si un esposo quiere ver a una esposa alegre y lozana y que se convierta en un rayo de sol en el hogar, ayúdele a llevar sus cargas, porque si ella agota sus fuerzas, sus hijos se verán privados de su vitalidad y espíritu alegre. En muchas familias se deja todo el peso del aseo y del orden del hogar sobre los cansados hombros de la mamá. Los hijos no hacen las camas, lanzan la ropa en todas direcciones, dejan el baño en desorden, usan vasos, platos y cucharas y no las lavan, colocan las manos en la pared, tratan mal los artículos en la casa. El esposo se quita la ropa sucia y la deja tirada en la cama y se dedica a ver televisión. Si estás contribuyendo a que la mamá se envejezca y arruine su salud, asume el orden, aseo y responsabilidad como hijos y esposo. Eso aliviará las preocupaciones y aumentará su ánimo y felicidad, ya que no tendrá que preocuparse de hacer el trabajo de los hijos y el padre desconsiderados. La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3, «Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra». Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. En medio de la situación de violencia que vive nuestra querida patria, la población colombiana reclama, ante la inseguridad que genera este flagelo, programa de atención de parte del gobierno que les brinde lo que requiere toda persona, la seguridad. Y a propósito de seguridad, hoy quiero compartir el mensaje al cual he llamado la seguridad del llamado. Todo aquel que ha sido llamado por Dios debe fundamentarse con toda seguridad en los siguientes aspectos. Número 1, reconocer quién es el Cordero y qué es lo que hace. Dice la palabra en el versículo 29 del libro de Juan, capítulo 1, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Reconocer quién es el Cordero y qué es lo que hace. Ese Cordero es aquel que fue profetizado. Y eso tenemos que recordarlo siempre, porque la Escritura lo cita desde la antigüedad y Dios quiere que nunca olvidemos lo que anunció de su amado Hijo a través de aquellos grandes hombres, de aquellos grandes profetas. En el libro de Isaías 53:7 dice la palabra, «Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca». Isaías profetizó que el Mesías, el siervo de Dios, sería ofrecido como un cordero. Ya lo había anunciado el Señor con el ánimo de que se preparara la humanidad. Pero cuando reconocemos quién es el Cordero y qué es lo que hace, tenemos que entender que es aquel que sustituiría el lugar que nos correspondía. Él pagaría la culpa por nuestro pecado y para poder lograrlo era necesario entregar su vida. Todo esto venía siendo tipificado desde el Antiguo Testamento
como mandamiento de Dios. La palabra dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, de manera perpetua. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero ofrecerás la 10ª parte de 1 efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de 1 hin de aceite de olivas machacadas, y como libación, la 4ª parte de 1 hin de vino. A la caída de la tarde ofrecerás el otro cordero. Harás conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, como olor grato de ofrenda quemada a Jehová. Esto será el holocausto perpetuo que todas vuestras generaciones ofrecerán a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Todo esto es un tipo de lo que Dios deseaba acerca de aquel Cordero de Dios que puede quitar los pecados del mundo, porque Dios quiso darse a sí mismo en sacrificio. Los pecados del mundo fueron quitados cuando Jesús murió como el sacrificio perfecto. De esta manera se perdonan nuestros pecados. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Jesús pagó el precio de nuestro pecado con la muerte. Solo es necesario confesarle nuestras culpas y pedirle perdón. Pero tienes que tener en cuenta quién es el Cordero y qué es lo que hace. Pero también debes reconocer su eternidad. Dice la palabra en el versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan está reconociendo la eternidad del carácter de Cristo. Juan está reconociendo la eternidad de la existencia del Señor, porque era primero que todos, está aseverando por esta escritura, pero también porque vino para seguir siendo el número 1. Siempre ha sido el número 1 nuestro Señor Jesucristo, y vino para mostrarse como tal. Después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Juan está reconociendo que a pesar de ser el predicador de la época, su importancia no radica en él, sino en el personaje de su predicación, es decir, en Jesús, el Mesías enviado y el Mesías esperado. Sintió felicidad en expresar que Jesús era el digno de ocupar un lugar más importante, y en esto radica la verdadera humildad, en que predicando y sirviendo al Cristo de la gloria, sea Él antes que nosotros, para que toda la gloria sea para Él. Y Juan reconoció que era mejor menguar para que el Señor creciera. Juan reconoce la eternidad de Jesús cuando dice, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo, para referirse a que antes que Juan naciera, Jesús ya existía. Y esto es lo que tenemos que hacer todos nosotros, los que predicamos la bendita y gloriosa palabra del Señor, que antes que nosotros siempre hay un Jesús que ha estado desde la eternidad y que por su infinito amor nos ha puesto a predicar su palabra. Jesús dice de él, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Está definiéndose como el eterno gran yo soy. También debe reconocer un aspecto importante, que Él es aprobado de Dios y el bautizador. Dice la Biblia en los versículos 32 al 33, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Reconoció que él es el aprobado de Dios, pero que también era el bautizador, porque el Espíritu Santo solo se posa sobre los escogidos, y el escogido de Dios, en este relato, aparte de Juan el Bautista, como persona central, es nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas capítulo 4
En los versículos 18 al 19 nos dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esto nos muestra la profecía que en Isaías también anunciaba al Señor Jesucristo como el ungido de Jehová de los ejércitos, pero reconoció también que Él es aprobado de Dios y el bautizador, porque el Espíritu Santo es enviado por Jesús. El testimonio de Juan era confiable porque vino como revelación divina. Como el Cordero de Dios, Jesús justifica y quita nuestros pecados. Como el que bautiza con el Espíritu Santo, Él nos lleva y reviste de poder que capacita. El bautismo de Juan en agua fue preparatorio, porque era para arrepentimiento y simbolizaba el lavado de los pecados. Jesús, en contraste, bautizaría con el Espíritu Santo. Una cosa es bautizar en agua y otra cosa es bautizar con el Espíritu Santo. Enviaría al Espíritu Santo sobre los creyentes para que les impartiera poder para vivir y enseñar el mensaje de la salvación. Ahora, hay que reconocer que es el Hijo de Dios y que su nombre es Jesús. En los versículos 34 y 36 nos dice la palabra: y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, he aquí el Cordero de Dios, porque Dios Padre lo aseguró reiterativamente. La Escritura dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero también en otra parte de la Escritura dice: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Porque su nombre ya había sido anunciado. Cuando el ángel Gabriel anunció a José acerca del nacimiento del Salvador, dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Igualmente, cuando el ángel Gabriel anunció a María, dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y la labor de Juan el Bautista consistió en hacer que la gente reconociera a Jesús como el Cristo, el Mesías que esperaban. Muchas personas andan en busca de alguien que les dé seguridad en un mundo inseguro. Nuestra tarea es guiarlos a Cristo y mostrarles que Él es el que están buscando. Pero hay otro aspecto que tienes que considerar: reconocer a quién se debe seguir y hacerlo. El versículo 37 dice: le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Uno de los discípulos fue Andrés, el otro quizá fue Juan, el escritor de este libro con el cual te estoy compartiendo la palabra, o quizá Felipe, al que se menciona a menudo. Ahora, ¿por qué estos discípulos dejaron a Juan el Bautista? Porque eso es lo que Juan quiso que hicieran. Los guió a Cristo, los preparó para que lo siguieran. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando alguien pone la mirada en nosotros, guiarlos a Cristo, para que pongan la mirada en el Señor y lo sigan. Cuando hay un verdadero llamado a la vida eterna, solo debemos enfocar nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, el cual es Cristo, y debemos hacer lo que Él nos mande hacer. Él le dijo a sus discípulos: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, porque haciendo lo que Él nos manda hacer, otros harán lo que nosotros hacemos. Tenga en cuenta otro aspecto: mantenga un diálogo con Él y reconozca que Él es su Maestro. Nos dice el capítulo 1 de Juan, versículo 38: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Maestro, ¿dónde moras?
Cuando mantengo un diálogo con el Señor Jesucristo y reconozco que es mi Maestro, debo mantener ese diálogo por medio de la oración, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Lo que nos está mostrando que Él es al que tenemos que seguir, pero tenemos que hacerlo también manteniendo un diálogo por medio de la palabra, porque Él mandó hacerlo. Él dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando los 2 discípulos comenzaron a seguirle, Jesús les preguntó: ¿qué desean? Como tratando de saber por qué causa lo estaban siguiendo. Seguir a Cristo no es suficiente. Debemos seguirle por las razones debidas. Seguirle por nuestros fines es pedirle a Jesús que nos siga, que se ajuste a nosotros para edificar nuestra causa, no la suya. Ahora, debemos examinar nuestra motivación para seguirle. ¿Buscamos su gloria o estamos buscando nuestra gloria? La seguridad del llamado tiene otro aspecto muy importante: reconocer cuál es el lugar de su morada. La palabra del Señor nos dice que ellos le preguntaron: ¿dónde vives? Les dijo: venid y ved. Y les mostró una morada temporal, una terrestre, porque el mismo Jesús cumplió lo que el apóstol Pablo habló acerca de nuestra permanencia aquí en este mundo. Él dijo: por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Jesús les llevó a su morada de tránsito en este mundo para que entendieran acerca de la humildad y limitaciones que Él tenía, porque era un humilde carpintero, y para enseñarles su verdadera condición, reconocer cuál es el lugar de su morada como la morada celestial. Él mismo lo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero también tengamos en cuenta que la seguridad del llamado también debe traer almas a los pies de Cristo, porque es un mandato. El Señor dijo: por tanto, id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Pero también porque es el privilegio del que es llamado. Y Andrés, hermano de Simón, fue el que compartió a su propio hermano y lo trajo a Jesús. Y el Señor llamó a Felipe, y Felipe llamó a Natanael, y todo esto es una seguidilla de cómo se comparte la palabra del Señor. Andrés aceptó el testimonio de Juan el Bautista acerca de nuestro Señor Jesucristo, y de inmediato fue a decírselo a su hermano Simón Pedro. No había dudas en su mente. Para él, Jesús era el Mesías. No solamente se lo dijo a Pedro. A través de los evangelios hallamos a Andrés deseoso de llevar a otros la palabra de nuestro Señor Jesucristo y deseoso de llevarles a los pies del Señor. Finalmente, reconozca su omnisciencia y su reinado, porque solo Jesús lo sabe todo y solo Jesús es Rey de Reyes. La Escritura dice: en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús conocía todo lo referente a Natanael antes que se encontrasen cara a cara. Jesús también nos conoce muy bien. Una persona honesta sentirá a gusto sabiendo que Jesús la conoce tal cual es. Una persona que es deshonesta se sentirá molesta y no puede fingir ser algo que no es. Dios sabe cómo es usted y verdaderamente sabe lo que desea, y también sabe si lo quiere seguir. En conclusión, la seguridad del llamado que nos hace Jesús consiste en reconocerle tal como Él es y seguirle tal y como Él nos ordene. Dios está esperando por ti en esta hora, amigo mío, y tienes que tener en cuenta todos estos elementos. Así que si estás interesado en seguirle, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra y te pido perdón por mis pecados, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu para la vida eterna. Señor, yo deseo seguirte y que tú me ayudes. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.